Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 4 de octubre de 2023. Hoy es jornada de análisis y en breve estaré en compañía de Boris Luis Leiva. De esta manera, ya comenzamos. Del 1 al 8 de octubre en Puerto Rico, quinta Copa del Caribe de béisbol. From October 1st to the 8th in Puerto Rico, 5th Caribbean Baseball Cup. 4 equipos por el título caribeño. 4 teams for the Caribbean title. Islas Vírgenes de Estados Unidos, Curazao, bronce en 2022. Cuba, actual medallista de plata. Y la nación sede y vigente campeón, Puerto Rico. U.S. Virgin Islands, Curazao, bronze in 2022. Cuba, current silver medalist, and the host nation and defending champion, Puerto Rico. De vuelta al set, ya comenzamos en esta emisión de Zona Deportiva. Les decía que es jornada de análisis y tengo el placer de por primera vez compartir espacio con el colega Boris Luis Leiva para comentar sobre voleibol y también la participación cubana en la Copa del Caribe de béisbol. Bienvenido. Gracias, Jesús. Por supuesto, vamos a estar analizando lo que ha estado sucediendo en este torneo preolímpico, en el que Cuba, por supuesto, aspira a ese cupo que nos lleve directamente a la cita de París, aunque por ahora parece un poco distante respecto a la realidad del conjunto cubano. ¿El resultado más reciente lo analizamos entonces? Sí, hablemos de lo que ha venido ocurriendo con el equipo cubano y después también un análisis de cuál podría ser la mirada a futuro en lo que resta de elite. Se ha complicado realmente las posibilidades, sobre todo con la derrota ante Alemania. Tiene que ver precisamente el resultado de ayer ante la República Checa. Se logra ganar por los 3-0, teniendo en cuenta que en la defensa el mejor jugador cubano fue Miguel Ángel López, el llamado cubano volador, que ha tenido participación, por supuesto, en torneos foráneos, también teniendo en cuenta su actuar en Brasil, donde más se ha desarrollado. Tuvo una efectividad aproximadamente del 36,8% en cuanto a los recibos, pudo recibir también en más de 19 ocasiones los primeros saques, llegó a 24 en total, para tener una de las estadísticas más favorables cuando el mayor anotador fue Herrera por parte de los nuestros. Ahora, ¿dónde está el problema? Que como se cayó precisamente con Alemania, Alemania representa una de esas selecciones que tiene posibilidades para alcanzar uno de esos cupos, tanto Alemania como Canadá. De obtenerlas, aunque las dos estén fuera de los 11 primeros puestos del ranking mundial, que también está Cuba en el lugar número 12 tras la pasada Liga de Naciones, esto haría que si estas dos selecciones logran garantizar su pase acá, el propio ranking es el que va desplazando este famoso cupo extra que muchas veces tiene que ver con repechajes o con otros sistemas competitivos en dependencia de cuál sea la sede o la manera en la que se haya preparado el torneo preolímpico. Me preguntabas acerca de la mirada a futuro de nuestro equipo. Por supuesto, la primera meta, y digo yo la más cercana, se refiere a tratar de buscar el resultado principal que podría ser una victoria. Ahora bien, nos queda todavía esos encuentros que pueden ser más para perder que para ganar, viéndolo desde la objetividad, como el caso de Brasil e Italia, que siguen siendo de las mejores selecciones del mundo en la actualidad. Yo creo que contra estas el pronóstico es desfavorable, pero el resto, como de la misma manera que se venció Ucrania en la jornada de debut y como se pudo vencer también a República Checa, que es cierto que está un poco rezagado, pero tampoco era poca cosa ese equipo. Yo creo que el resultado va siendo relativamente positivo. No, y es que este preolímpico está dejando buenas sensaciones en cuanto a lo siguiente, que hay mucha competitividad, porque vemos un República Checa al cual Cuba le gana de manera contundente, pero este República Checa le logra sacar 2 sets a Brasil, obligó a jugar tiebreak a los brasileños, le logra sacar un set a Italia y después vemos que una Alemania que sigue demostrando que quiere estar en los Juegos Olímpicos vence a la selección de Brasil. Vimos un Egipto derrotar a Japón, o sea que estamos viendo un torneo donde en la élite hoy del voleibol mundial cualquiera gana y pierde, hay mucha paridad. Salvo Japón, que evidentemente no está en este grupo, estamos viendo dos de las selecciones que eran de las mejores, hablamos de Italia y de Brasil. Ahora, si República Checa entonces, como ya tú bien decías con la información, le ganaba precisamente 12 a Brasil, hablamos de que el nivel está bastante parejo y el hecho de que Cuba a esta misma selección le pueda sacar tan buen resultado nos dice que nuestro equipo es cierto que ha mejorado. Se nota también un desarrollo tanto en lo individual como en las jugadas colectivas. Se ven incluso menos errores no forzados, que ha sido la némesis del equipo cubano en casi todos los torneos, tanto del mayor nivel como incluso en categorías inferiores. Yo creo que sí, que podemos luchar todavía, pero siendo realistas, teniendo en cuenta la perspectiva de Alemania y la de Canadá, desde un punto de vista más individual, Cuba queda un poquito por detrás de ese cupo. Ojalá, y por supuesto que los nuestros lograran el resultado ya desde ahora.
Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios sobre voleibol. De este deporte estaremos hablando en próximas emisiones de Zona Deportiva. Les propongo una pausa y lo hacemos precisamente con béisbol, porque el receptor de los equipos Cuba y también de Industriales, Fran Camilo Morejón, agradeció a la Federación Cubana del Deporte de las Bolas y los Strikes la oportunidad de asistir a las magistrales clínicas del entrenador mexicano Robert García Quirós, presidente deportivo de Top Velocity. Veamos. Primero quiero darle las gracias a la comisión por dejarme participar, ya que no es mi área, es el área de los lanzadores, y fue algo magistral, maravilloso. Creo que es una puerta muy importante para la era moderna del béisbol que se maneja en el mundo entero, y que de alguna manera, con todo el respeto y toda la sinceridad del mundo, a veces nuestros béisboles estamos un poco reacios a las transformaciones y a que la ciencia y la tecnología de alguna manera transforman y hoy controlan el rendimiento de los atletas en cuanto al aspecto biomecánico, en cuanto al aspecto técnico, a la forma de alimentarse, a la composición corporal, el control médico. Y ayer recibimos una conferencia donde se manejaron nuevos criterios, trajeron nuevos aportes, y va a servir de mucho. Ojalá podamos implementarlo y que los que recibieron o tuvieron la oportunidad de participar logren de alguna manera incorporarlos a sus planes de entrenamientos, para que en un futuro no muy lejano podamos ver transformaciones o ver nuestros lanzadores un poco más duraderos y con una mejor mecánica y una mejor velocidad. Y precisamente el análisis en este momento es sobre béisbol. Participación cubana en la quinta Copa del Caribe, que tiene lugar en Puerto Rico. El equipo cubano debutó con victoria y después no pudo efectuar su segundo desafío. Hoy se reanudan las competencias en la sede, que está siendo bastante afectada por la lluvia, al igual que nuestro país. Boris, actuación del equipo cubano hasta el momento, victoria contundente en el debut, que se puede ver frente a Puerto Rico y Curazao, que son los otros dos rivales que le restan al equipo cubano. Al equipo cubano le restan dos rivales que tienen un equipo que se mantiene bastante con respecto a eventos de esta zona geográfica donde nos ubicamos. Curazao y Puerto Rico presentan nóminas bastante parecidas a lo que se ha visto ya en otros desafíos del área del Caribe. El debut ante Islas Vírgenes de manera excelente en sentido general, el resultado del 11-1, el knockout en 6 entradas, la actuación de Giovanni Yera solo permitiendo 2 hits, que fueron los únicos 2 hits que permitió el conjunto, lo relevó el también matancero Nigel Cruz, y pudo sellar el partido con una entrada completa lanzada ya en el sexto. Hablando de la ofensiva, un descontrol total de los pitchers rivales, y por ende se aprovechó muchísimo esa capacidad de tener corredores en almohadillas, sobre todo las palmas para Dayan García, un two-base que le permite impulsar a 3 en su momento Erijuela Robarruena, pero de diferentes maneras también impulsó a 3 jugadores. Tiene que tener responsabilidad Dayan en ese equipo, es un bateador nato. Y lo que me sorprende quizás con respecto a otros torneos es que lo ubican entre el quinto y el sexto puesto como los tentativos lugares que decide tener Armando Johnson con el artemiseño, cuando en realidad en otras citas lo hemos visto en el tercero o cuarto. En este caso, si bien es uno de los mejores maderos que puede tener el equipo cubano actualmente, teniendo en cuenta también que hay figuras ausentes luego de la convocatoria especial por el equipo Granma, y podemos ver precisamente ahora cómo se va reestructurando este equipo. Además, destacar a Andris, el joven receptor, que se fue de 3-2, 2 imparables sencillos, pero en definitiva es una buena producción ofensiva. Hubo variabilidad también, varios cambios para buscar anotar aún más. El caso del mismo Raico Santos, que no tiene base oficial las bases registradas y sin embargo sí tiene una anotada dentro del partido. Hablamos de que son variaciones que nos permiten también ir pensando ya en citas de mayor peso. Lamentablemente, para un país como el nuestro, tan beisbolero, sabemos que en el próximo calendario preolímpico no tiene nada que ver con el béisbol. París es una cita que no cuenta con el deporte de bolas y strikes, pero al menos para otros certámenes donde se va a estar midiendo la selección cubana a partir del año 2024, sí le permite tener mayores variaciones. Yo creo que la alineación tiene que ver también con las circunstancias que está viviendo el equipo. Declaraba Armando Johnson que precisamente llegaron a ese partido un poco agotados, que él veía a sus jugadores un poco agotados, pero que lo importante es, más allá de la calidad del rival, ir viendo picheos. En el caso de los bateadores y los lanzadores, ir buscando también, ir soltando el brazo frente a rivales desconocidos, porque no es lo mismo cuando usted entrena, juega, topa dentro de su país. Y en eso la Copa del Caribe yo creo que es esencial. Van a ser
6 encuentros que van a dar un poco la medida de cómo va a llegar este equipo a Santiago de Chile. Es una fortaleza también el hecho de tener un certamen como este, por sobre todo los pitchers mismos de Curazao, por ejemplo, que es una selección que tiene que ver, por supuesto, también con respecto a temas ya extradeportivos, esa formación que influye incluso en el equipo de los Países Bajos que estuvo en el Clásico Mundial. Es decir, son figuras que ya están bastante rodadas, no tanto como en otras ocasiones, pero el mismo caso de Islas Vírgenes no es un medidor tan fuerte porque ya desde el primer inning estaban teniendo muchos problemas y en la segunda llegaron precisamente las 5 primeras carreras. Es decir, el equipo cubano tuvo un buen debut y aprovechando toda esa buena vibra, también toda esa buena forma, madera en mano que se les vio, deberían enfrentar entonces a Puerto Rico, que creo que puede ser un medidor un poco más real de lo que estamos viendo dentro del área y por supuesto con la mirada puesta en los Panamericanos, que es una cita muy importante para el deporte cubano. Nos arriesgamos un poco y hacemos esa mirada Copa del Caribe Panamericanos con las pocas informaciones que se saben, ¿no? Realmente muchas de las nóminas todavía no se han dado, etcétera, pero hay que recordar que el béisbol inicia incluso antes de la inauguración de los Panamericanos. El día 18 se estará jugando ya en Chile y la inauguración de estos juegos es el día 20. ¿Eres optimista viendo un poco el equipo que tenemos en la Copa del Caribe, que pueden ser incluidos algunos jugadores, pero debe parecerse muchísimo, y el escenario panamericano actual? Tenemos que ver, por supuesto, que en los Juegos Panamericanos, en la mayoría de las disciplinas, no van a estar, en algunos casos muy puntuales, las primeras selecciones de cada uno de los países. Yo creo que en este escenario panamericano actual sí podemos tener un pronóstico optimista. Quizás si fuera un rival, o rivales mejor dicho, aún más de élite, entonces sí tendríamos que cambiar de discurso, pero por ahora la idea va en una buena actuación en los Panamericanos. Bueno, muchísimas gracias, Boris. Un placer esta primera vez juntos en Zona Deportiva. Te espero en otra emisión. Por hoy es todo. Así ponemos punto final a esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.